por este tiempo. Padre, gracias. Tú eres nuestro Dios santo, poderoso, digno de ser en gran manera alabado, Señor. Tú eres digno de nuestra alabanza, Señor, de que nosotros rindamos tributo a ti, que reconozcamos tu grandeza. Y estamos aquí para eso, Señor, reconociendo que tú eres un Dios grande, poderoso, que nos amas, pero que tienes un propósito para nosotros, Señor. Y ese propósito sabemos que es llegar a ser como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el tiempo de estudio de la palabra de Dios. Que sea tu Espíritu Santo quien nos lleve a convicciones firmes. Que sea tu Espíritu Santo que nos enseñe, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, ya el apóstol Pedro, en esta carta, después de habernos exhortado y aconsejado de muchas maneras, especialmente recordándonos que es necesario que como hijos de Dios padezcamos en esta tierra, ¿verdad? Para dar un testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Así que la porción que sigue va a dirigirse a un grupo de personas en particular. Y de repente cuando estemos leyendo, quizás alguno de ustedes va a decir, bueno, pero esta parte de la Biblia no me compete a mí, porque yo no soy una de las personas a las que a la que Pedro le está hablando. Pero yo creo que la enseñanza es para todos nosotros, y que toda la palabra, dice la misma Escritura, toda la palabra es inspirada por Dios, y toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Es útil para nosotros, toda la palabra de Dios. Así que no podemos menospreciar ninguna parte, aunque nosotros consideremos que no está hablando algo relacionado a nuestras vidas. Entonces, mientras podemos ubicarnos aquí enfrente, hay suficientes sillas. Vamos a leer la porción que tenemos para hoy. Vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 5. Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El pasaje está hablando especialmente a personas que tienen una labor de cuidado en la iglesia. Cuando la Biblia habla de un anciano, la Biblia lo habla hay tres sentidos en el cual podemos hablar de un anciano. Un anciano, pues, es una persona de edad avanzada, que la Biblia habla de personas ancianas en la iglesia en el sentido de la edad, pero en este caso no está hablando de ese tipo de ancianos. También la Biblia habla de ancianos en el sentido de personas que han llegado a alcanzar una madurez espiritual, un discernimiento de la palabra de Dios, que son capaces de guiar a otras personas en el camino de Cristo. Y también están los ancianos como una figura de autoridad en la iglesia, tal como el pastor. Un pastor también es anciano de la iglesia, pero la iglesia misma puede estar constituida en su estructura de liderazgo como personas que se les denomina ancianos, o que tienen el cargo de anciano y no necesariamente son pastores. La diferencia, digamos, entre un pastor y un anciano podría ser que el pastor está dedicado exclusivamente al cuidado de la iglesia, y el anciano es una persona que cuida la iglesia, pero de una forma como un supervisor, alguien que no necesariamente está de lleno en la iglesia, ¿verdad? Sino que es una persona que puede ser una persona laica, que tiene su trabajo, que tiene su vida normal, pero que en su corazón ha propuesto, por la madurez que ha alcanzado, estar al cuidado de la iglesia, pastoreando personas, no necesariamente porque tiene el cargo de pastor,
sino porque en su corazón ha propuesto y tiene ese deseo de cuidar a la iglesia. En este caso el apóstol Pedro está hablando a aquellas personas que se les ha sido delegado el cuidado del rebaño del Señor. La iglesia necesita de muchas personas que trabajen en el cuidado del rebaño del Señor. Una sola persona no puede hacer el trabajo. Y Dios, de una manera muy acertada, utiliza en su forma de delegar las funciones, en su forma de cuidar a la iglesia, la figura de un pastor. Porque en aquellas regiones de Israel, en los tiempos bíblicos, y creo que todavía en estos tiempos existe mucha figura, está la figura de un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas no necesariamente es el dueño de las ovejas, pero sí es alguien al que se le asigna el cuidado de un rebaño. Y dentro de sus labores de cuidado del rebaño, pues el pastor tiene que procurar y esforzarse que las ovejas estén bien alimentadas, que no estén en lugares donde haya algún pasto dañino, por decir así, o alguna hierba que pueda enfermar a la oveja, que caminen por lugares seguros, que haya un lugar donde puedan tener agua, que no sean lugares donde hayan fieras, por ejemplo, por decir así, porque por lo menos en los documentales que he visto yo de animales salvajes, los lugares donde hay agua son puntos estratégicos para que los animales salvajes lleguen a agarrar su presa, ¿verdad? Y las ovejas eran presa fácil. Las ovejas no pueden correr, no se pueden defender, no tienen garras, no tienen nada. Son uno de los animales más indefensos que puede haber en la tierra, y así nos compara Dios a nosotros como ovejas, indefensos realmente ante el peligro que hay en este mundo para nosotros. Pero Dios ha dado un don especial para la iglesia, que es el don del pastorado. Dios delega o le da el don a ciertas personas para que realicen esa función de cuidar la iglesia. En este caso está hablando para personas que han propuesto en su corazón cuidar la iglesia. De repente ustedes dirán, bueno, por aquí en la iglesia, en Impacto en Choluteca, no hay nombrado ningún anciano. Y si bien es cierto, no hay nombrado ningún anciano, pero sí hay personas a las que están trabajando en el cuidado de la iglesia. Hay personas que están velando por la salud espiritual de ciertos miembros, dándoles discipulado, acercándose a ellos, estando pendientes de ellos, recibiéndolos en su casa, dándoles clases de escuela bíblica, participando en las alabanzas. Entonces todo esto es parte del trabajo que hacemos para cuidar el rebaño del Señor. Entonces toda aquella persona que está participando en el cuidado del Señor, este mensaje es para ustedes. Este mensaje es para ustedes, para toda aquella persona que participa de alguna manera en el cuidado de la grey del Señor, en el cuidado del rebaño del Señor. Y si no lo está haciendo, pues el anhelo del Señor es que participe, que se integre a las labores de cuidado y de pastoreo en la iglesia, ¿verdad? No necesariamente les estoy diciendo que los vamos a hacer pastores aquí en la iglesia, pero sí anhelamos que todos los creyentes sirvan al Señor y entre todos cuidemos el rebaño del Señor. Así que el versículo 1 dice, hablando a toda aquella persona, lo voy a generalizar, para toda aquella persona que quiere servir al Señor, cuidando del rebaño del Señor, ya sea con adultos, mujeres, niños, hombres, en cualquier área en la que usted esté cuidando a una persona para el Señor. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Saben, Pablo se identifica a sí mismo, aunque él está en su categoría de apóstol, él se pone en el nivel de cualquier otra persona que le ha sido delegada el cuidado del rebaño del Señor. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús llamó a Pedro, cuando estaba él pescando después de haber resucitado, Jesús le preguntaba a Pedro, ¿Pedro, me amas? Y Pedro decía, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y cuál era la indicación de Jesús para que Pedro mostrara que verdaderamente le amaba?
apacienta mis ovejas. O sea, si Pedro le amaba verdaderamente, entonces la vida le iba a dedicar a apacentar las ovejas del Señor, y Pedro lo estaba haciendo, mostrando que verdaderamente amaba al Señor Jesucristo. Entonces Pedro se pone en la misma condición de cualquier otra persona que se le es encomendado el cuidado del rebaño del Señor, y habla y dice: yo soy anciano junto con ustedes. No hablo solo por tener la autoridad, hablo porque también estoy en la misma posición que ustedes, cuidando del rebaño del Señor. Soy testigo de los padecimientos de Cristo. Él pudo decir: yo vi todo el sufrimiento que pasó Cristo. Recuerden que esta carta está mencionando una y otra vez lo necesario es que nosotros padezcamos por causa de Cristo. Y él está diciendo: yo vi que el Señor Jesucristo padeció. Yo soy testigo de esos padecimientos. Y también soy participante de la gloria que será revelada. Al decir esto, Pedro lo que estaba diciendo es: así como soy testigo de los padecimientos de Cristo, yo también he padecido, y por haber padecido, así como Cristo ha padecido, yo también voy a participar de la gloria que tiene Cristo. Él también va a ser participante de su gloria, porque también Él ha padecido juntamente, ha padecido tal igual que Cristo lo hizo estando en la tierra. Entonces, en su condición, le dice a los ancianos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Cuando la Biblia habla de apacentar, está hablando de esa labor de cuidado de las ovejas. La labor de un anciano es específicamente velar porque las ovejas del Señor estén bien. Y el Señor Jesucristo utilizó varias analogías con respecto a lo que es ser un pastor. Él decía, cuando él hablaba de las 100 ovejas, y decía: si hay una oveja que se ha perdido, el pastor deja las 99 ovejas en el redil. O sea, vela que las 99 ovejas estén en un lugar seguro, y va a buscar aquella oveja que está extraviada. Pero el pastor, en su corazón, por el amor que tiene por las ovejas, no dice: bueno, tengo 99 bien, tengo 99 a salvo, entonces 99% de efectividad en mi trabajo, ¿verdad? No estoy tan mal. No, el pastor dice: no, tengo 99 bien, pero me falta una. Entonces tengo que hacer todo el esfuerzo necesario porque aquella oveja que está descarriada tenga que estar aquí en el redil junto con las otras ovejas que están bien. Entonces va a hacer todos los esfuerzos necesarios por ir a buscar y traer la oveja. Muchas veces cuando estamos en la labor de pastoreo nos toca hacer lo mismo. La labor de pastor es un trabajo bien duro. Ayer estaba buscando un poco sobre los trabajos más cotizados o más codiciados en el mundo, y me di cuenta que ser pastor no es uno de los más codiciados. Habían unos así como de probar camas de lujo, deslizarse en toboganes y cosas así, ¿verdad? Pero el ser pastor no. El ser pastor es una de las cosas menos deseadas en este mundo. Ser un pastor que ama y trabaja para el Señor verdaderamente es uno de los trabajos más duros, porque viene con todas las privaciones que tiene que tener el pastor para dar testimonio de que verdaderamente ama al Señor. Entonces, este pasaje para mí es muy, muy particular, me llega al corazón y me hace pensar mucho, porque en mi labor como pastor yo sé que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 13 que los pastores, dice, han de dar cuenta por las ovejas. Y yo sé que tengo que dar cuenta por cada una de las personas que vienen a la iglesia, por cualquier persona que venga a la iglesia a la cual Dios me va a permitir estar como pastor. Yo le voy a dar cuentas a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y la carga de el peso de saber que tengo que presentarme delante del Señor y que el Señor me va a pedir cuentas y me va a decir cómo está, qué pasó con tal persona que no vivió para mí, qué pasó con aquella persona que se rebeló a mi palabra cuando yo la puse a su cuidado. Y saben, ese peso es grande, ese peso es difícil de llevar. De hecho, quizás algunas personas que
que me conocen desde hace más o menos algunos 5 años, cuando vine aquí a Choluteca, creo que recordarán que solo tenía quizás como unas 2 o 3 canas. Y cualquier persona que me mira hoy ya ni las pueden contar, porque la carga y el peso de saber que Dios me va a pedir cuenta por ustedes, y no solo por eso, sino por el amor que Dios ha puesto en mi corazón por cada uno de las personas que están en la iglesia, que vienen a la iglesia, incluso por otras personas que han venido y ya no están en la iglesia, y ha generado en mí un pesar muy grande. Hace que me examine mucho en cuanto a cuál es mi labor. Y yo quisiera decirle a todos, a aquella persona que quiera servir al Señor, que si Dios le pone el cuidado de una persona, también le va a pedir cuentas sobre cómo está esa persona. Si por ejemplo, si uno de ustedes dice: yo voy a servir al Señor y voy a hacer el 1 a 1, voy a dar este discipulado básico que tenemos en la iglesia con otra persona, sepa que Dios le va a pedir cuentas a usted de cómo va esa persona, de cómo va viviendo para el Señor esa persona, porque de alguna manera Dios le ha delegado la labor del cuidado de esa oveja del Señor. Entonces recuerde eso, que también usted, igual que yo, se va a tener que presentar delante de Dios a darle cuentas a Dios de lo que está haciendo. Pero dice: apacentad la grey del Señor entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. El servicio al Señor en ninguna manera debería ser a la fuerza, por decir así, o por imposición. El servicio al Señor siempre debería ser una expresión de la voluntad de una persona que ha entendido la gracia del Señor y quiere dedicar su vida a servir al Señor. Una persona que realmente quiere servir al Señor no debería estar esperando que venga: cuando el pastor me pide ayuda, yo voy a servir al Señor, o cuando me den la oportunidad de servir, yo voy a servir, porque es voluntario. Es la persona que se presenta y dice: yo quiero participar del servicio al Señor. De ninguna manera yo como pastor debería estar obligando a las personas a servir. Deberían ser las personas de una manera natural, las ovejas, expresando su deseo de servir, no por la fuerza, voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Saben que lastimosamente el testimonio de la iglesia está desacreditado, especialmente por el abuso que han hecho muchas personas que se denominan pastores, o algunos títulos superiores en teoría que los pastores. Han cometido un abuso con la iglesia en el sentido financiero. Han extorsionado, han explotado la congregación para obtener ganancia para sí mismo. Y ese testimonio de que los pastores hacen eso tiene desacreditada la iglesia en general. Cuando le menciona a una persona que, cuando uno le hace una invitación a la iglesia a una persona, y cuando uno menciona que es una iglesia evangélica, lo primero que piensan es: no, ahí lo único que van a hacer es sacarme el diezmo. Ahí, si yo voy, lo único que les interesa al pastor es el diezmo de las personas. Es lo único que le interesa, es el dinero. Y lastimosamente esa reputación a la iglesia ha venido porque ha sido la práctica de muchas personas que han tomado el privilegio de ser un anciano, de ser un pastor, de ser alguien que esté al cuidado del rebaño del Señor. Pero hay una advertencia muy grande para cualquier persona que va a servir al Señor, y es que no lo haga por ganancia, sino, dice, con ánimo pronto, sino más bien no es por la motivación, no debe ser obtener alguna retribución de la iglesia. La motivación debe ser el deseo que yo tengo para servir al Señor, no porque me paguen, sino porque lo anhelo. ¿Saben qué triste es cuando la iglesia llega al punto donde el servicio se vuelve una carga? Cuando las personas que están sirviendo, dedicar su tiempo al servicio del Señor, en vez de verlo como un privilegio, se empieza a ver como una carga.
ha perdido toda la orientación totalmente, ha dejado de servir al Señor y está sirviendo a la iglesia, a las personas, y ha dejado de servir al Señor. Quiero que me acompañen a leer algunos versículos. Esta característica de una persona que va a trabajar y va a pastorear y va a cuidar el rebaño del Señor, quiero que miremos que se repite constantemente. Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 3 al 8, y vamos a ver que, recordemos, estamos en la carta de 1 de Pedro, ¿verdad? O sea, es el apóstol Pedro escribiendo, pero si revisamos los escritos de los otros apóstoles, vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 3 al 8, dice, hablando de los requisitos de una persona que va a servir al Señor, dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. O sea, la persona que va a servir al Señor no debe ser una persona que fácilmente se deje seducir por el dinero. En el versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Lo vuelve a repetir. Un requisito para servir al Señor es que no seamos codiciosos, no debemos anhelar tener alguna retribución monetaria por nuestro servicio al Señor. Había un predicador famoso de hace más o menos 100 años, un poquito más, que se llamaba Charles Spurgeon, que él decía: si una persona sirve al Señor por dinero, seguramente estará dispuesta a servir a Satanás por un sueldo mayor. Entonces, cuando una persona sirve a Dios por dinero, pues va a servir al que más le pague. Si Satanás le paga más, va a servir a Satanás, porque su intención es obtener lucro. Por tanto, en la iglesia, ninguno de nosotros, ninguna persona que sirve al Señor debe tener como propósito obtener algún tipo de lucro de parte del Señor. Ahora, esto no quiere decir que un pastor no sea digno de tener una retribución en la iglesia por ser su trabajo. Y para aclarar esto, yo quisiera que leyéramos en 1 Corintios capítulo 9 algunos versículos donde el apóstol Pablo señala que las personas que se dedican al ministerio también tienen sus derechos, pero el tener su derecho no quiere decir que tienen que aprovecharse de ese derecho como una ocasión para tomar ventaja de la iglesia y buscar esa ganancia. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 12. Esto está hablando de aquellos derechos, o aquello, cómo la iglesia debería ver una persona que ha dedicado su vida a servir al Señor. Capítulo 9, versículos 7 al 12. Dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Saben, una persona que se dedica a servir al Señor a tiempo completo, que dedica su vida al ministerio, tiene derecho de que la iglesia sustente a esa persona. Así lo ha establecido Dios. Miren el versículo 13, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. El derecho de una persona que se dedica al servir al Señor a tiempo completo de participar y que la iglesia le apoye en su sustento es algo natural, es algo establecido por Dios. El problema es cuando vengo, por ejemplo, yo en mi condición de pastor, y empiezo a esforzarme, y que mi misión es que la congregación ofrende, con tal de yo tener una retribución.
y empiezo a dirigir la iglesia en un sentido en que el que va a ser beneficiado soy yo. En eso sí, Dios reprende a cualquier persona que va a servir al Señor. La intención del pastor de cuidar el rebaño del Señor no debe ser ganancia, no debe ser una retribución. De hecho, Pablo, si terminan de leer el capítulo 9, dice: yo en ninguna manera he usado de ese derecho. No lo he usado porque yo no quiero poner tropiezo al evangelio. Yo no quiero que la gente diga: yo no voy a recibir, no voy a participar del evangelio porque lo que el apóstol quiere es mi dinero. Él prefería decir: yo no recibo su dinero. Mejor trabajo con mis propias manos para no poner tropiezo, y que en ninguna manera vaya a decirse que el apóstol Pablo trabajaba por dinero para el Señor. Todos nosotros, aquellas personas que proponemos en nuestro corazón servir al Señor, debemos guardarnos de una manera muy, muy intensa de que nosotros no nos desviemos en pos del dinero, en pos de las riquezas. Es justo que una persona que sirve al Señor pueda recibir su retribución del Señor. Eso es justo, pero esta persona no debe abusar de ese derecho para intentar obtener riquezas para sí mismo. Debe tener lo que es digno para su vida, para el sustento de su familia, para que su familia pueda caminar y crecer en el servicio al Señor también, pero en ninguna manera abusar de ese privilegio, ¿verdad? Ustedes saben que hay una doctrina muy propagada que el que sirve al Señor es príncipe, rey y un montón de cosas, y por tanto tiene que estar en una posición muy alta, y por eso tiene que recibir muchas cosas para demostrar que realmente tiene la bendición del Señor. Pero eso es falso, eso no es cierto. Dice el versículo 3, dice 1 Pedro 5:3, volvamos nuevamente. Dice, hablando de cómo tenemos que apacentar la grey del Señor, dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. O sea, nosotros los que servimos al Señor y estamos cuidando de otras personas y estamos discipulando a las otras personas, no deberíamos tener la actitud de que nosotros gobernamos sobre la persona y que las personas tienen que hacer lo que yo les diga porque yo soy el pastor. O sea, que aquí se hace esto porque el pastor lo dijo y el pastor es el que manda, y por eso tiene que ser así. No es ejerciendo señorío, no es ejerciendo dominio, no es poniéndole presión a alguien, y no es haciendo lo que a la fuerza camine para el Señor. El anciano, el pastor, aquella persona que está trabajando para el cuidado de la iglesia no debe forzar a una persona a hacer algo. Debe ir delante de la persona mostrándole el camino. Debe ir caminando delante de él y diciéndole: así se vive para el Señor. Pablo decía: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces Pablo decía: yo voy adelante de ustedes. Ustedes caminen y observen lo que yo hago. Háganlo de esa manera, no porque son seguidores míos. Háganlo así porque yo me estoy dirigiendo a Cristo. Y si lo hacen así, ustedes también van a caminar hacia Cristo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser el ejemplo. Si hablamos a una persona de que tiene que estudiar la palabra de Dios, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios más que aquel que le estamos enseñando. Si le decimos a una persona que tiene que servir, nosotros tenemos que servir más, para que esta persona que nosotros le estamos enseñando vea en nosotros que lo que nosotros le decimos en nosotros es real. Nosotros debemos ser el ejemplo para la congregación, las personas que servimos al Señor, las personas que nos hemos dedicado al Señor. Recuerde que está hablando a personas ancianos, ¿verdad? Personas maduras, personas que han alcanzado cierta madurez en Cristo. Por ejemplo, una persona que ha alcanzado madurez con propiedad le puede decir a un hermano que viene comenzando en el camino del Señor o que no ha madurado, le puede decir: mire, hermano, cuando vaya a la iglesia, es bonito que vaya a la iglesia y esté antes de que comience la reunión, donde va a tener la oportunidad de servir, de trabajar, de hacer algo para el Señor. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque también así lo hace aquella persona que ha alcanzado madurez. No se le tiene que estar forzando para nada, lo hace voluntariamente. Lo hace porque ha propuesto al Señor hacer estas cosas.
No tenemos que, por ejemplo, una persona que ha alcanzado madurez tiene el deseo de compartir el evangelio y no se le tiene que decir, vaya a compartir el evangelio, porque es natural en la persona que quiera compartir el evangelio o tiene algún otro don especial que ha sido delegado por Dios. Entonces no tiene que decirse le sirva, porque la persona quiere servir, porque Dios le ha dado el don de servicio. Uno se le tiene que decir de aporte para el servicio, para la obra del Señor, porque esta persona en su corazón, por su madurez, ya ha propuesto hacerlo. Nosotros tenemos que ser primeramente ejemplo en todo. Yo no le podría decir a una persona, mire, es necesario que usted participe en la obra del Señor ofrendando, cuando yo no ofrendo. Primeramente yo tengo que ofrendar y ser un ejemplo a la persona para decir, sí, a mí también me cuesta la ofrenda. Yo también sufro por ofrendar, porque también mi familia tiene necesidades. También mi familia come, también mi familia tiene necesidad de moverse, de salud, de educación y de todo eso. Y a pesar de todo eso, yo ofrendo al Señor confiando que el Señor tiene cuidado de mi vida. Y de esa manera, cuando yo quiero animar a una persona a que confíe en el Señor y sea fiel en su ofrenda, yo le puedo decir con propiedad, sí, yo sé que el Señor tiene cuidado de nosotros. Yo le puedo decir al Señor, yo le puedo decir a una persona que hay gozo en el servicio, porque he experimentado el gozo de servir al Señor. Ahora, para todas aquellas personas que hemos propuesto servir al Señor, dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Saben qué privilegio tan grande y qué bendición tan grande saber que cuando el príncipe de los pastores, yo estuve revisando la expresión que traducen a nosotros como el príncipe de los pastores, y una expresión más propicia debería ser el jefe de los pastores, el pastor en jefe, el pastor de pastores. Cuando venga el pastor de pastores, aquellos pastores, aquellas personas que han participado del cuidado del rebaño del Señor y lo han hecho con fidelidad y lo han hecho como un ejemplo, lo han hecho voluntariamente, que no lo han hecho a la fuerza, que lo han hecho con ánimo, con el deseo de servir al Señor. Todas estas personas, cuando venga el príncipe de los pastores, van a recibir la corona incorruptible de gloria. Cuando dice una corona incorruptible, la corona era un signo de premiación, de victoria. Recuerden que estábamos en los tiempos romanos, ¿verdad? En aquel tiempo, en las Olimpiadas, por ejemplo, no se daba medalla, se daba una corona como signo de victoria, como una evidencia del esfuerzo que una persona había tenido. Y lo que dice Dios es, nosotros los que nos esforzamos y que hacemos las cosas para el Señor de una manera correcta, cuando Cristo venga nos va a premiar con una corona incorruptible de gloria. Cuando dice incorruptible, es una corona que no se marchita nunca, un premio, un galardón que nunca va a acabar. De hecho, hay una flor que se llama perpetua, que esa flor, esa palabra perpetua viene de este vocablo griego que utilizan para decir incorruptible, porque esa flor, según estuve leyendo, no se decoloran sus hojas. Esa flor, desde que toma su color natural, así queda hasta que la queman. Es perpetua, no se marchita su color, no se marchita la flor. Pues la corona, la gloria que nosotros vamos a tener si somos fieles al Señor es así, va a ser eterna, nunca va a cambiar. El mismo gozo vamos a tener desde que Cristo reconozca nuestra labor hasta que pasen las edades, las eternidades, y nosotros vamos a tener el gozo de tener esa corona incorruptible de gloria. Y hay un pasaje que para mí, hay un pasaje muy significativo para mí, que está en Apocalipsis 4, versículos 9 al 11, si lo pudieran leer junto conmigo. Dice, hablando de unas personas que estaban sentados en la presencia de Dios, una visión que tuvo el apóstol Juan de cómo era la adoración celestial, y decía él, Apocalipsis 4, versículos 9 al 11, decía: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas
delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero yo me imagino ese momento tan precioso, estas personas con sus distinciones, ¿verdad?, con sus coronas que los distinguen como personas que han sido fieles al Señor. Esas personas delante del trono, dice, o sea, estando delante de Jesucristo, lo que van a hacer es quitarse su corona, aventarla al suelo y reconocer que el único que es merecedor de la gloria, de la honra, de la alabanza, es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Ellos tienen una corona para arrojarla al suelo, algo que pueden tirar y decirle: Señor, tú eres digno. Pero cuando nosotros estemos allá, ¿qué vamos a llevar? ¿Qué vamos a poner a los pies del Señor? ¿Qué va a ser aquello que nosotros le vamos a decir al Señor? Que vamos a llevar y le vamos a decir al Señor: ofrezco mi mayor galardón. El premio que yo recibí de ti es tuyo, porque eres el único de recibir la gloria, el honor. ¿Qué vamos a tener nosotros cuando estemos en el cielo? ¿Cuál va a ser su corona? ¿Qué va a presentarle al Señor? ¿Cuál es el premio que usted va a tener por haber vivido en esta tierra? ¿Qué va a ganar para el Señor? ¿Qué va a llevar allá al Señor? Pablo estaba seguro que él iba a tener una corona que iba a presentar delante del Señor. La corona incorruptible de gloria iba a ser para él, porque él había cumplido a cabalidad su función como un pastor del rebaño del Señor. Y por el trabajo del apóstol Pedro y de los demás apóstoles, nosotros tenemos el Evangelio y podemos conocer lo que es verdaderamente la gracia de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Y han habido muchas otras personas que han sido fieles al Señor también. Pero especialmente para aquellas personas que han propuesto en su corazón servir al Señor y participar en el cuidado del rebaño del Señor, recuerden este pasaje. No lo hagamos a la fuerza, no tengamos nuestro servicio a la fuerza. Hagámoslo voluntariamente. No lo hagamos por alguna retribución especial, hagámoslo por el deseo que tenemos de servir al Señor. Que sea nuestro deseo de servir al Señor que nos empuje a hacer aquellas obras que nosotros estamos haciendo. Y recuerden, tenemos que tener el método correcto, tiene que ser vía el ejemplo, no vía la imposición. Cuando estamos cuidando a una persona, no lo vamos a guiar por imposición, lo vamos a guiar por el ejemplo que ellos van a ver en nosotros. Y recuerde esto, es Dios quien le va a compensar su servicio. No espere recibir aplausos en la iglesia. No espere que en la iglesia vengamos y le demos una palmadita y le digamos: qué bien lo hizo. Es posible que lo hagamos, pero es posible que se nos olvide también. Y el problema es que si está esperando la palmadita y si nos olvida reconocerle su servicio al Señor, se va a resentir con nosotros y se va a resentir con la iglesia y va a terminar dejando de servir al Señor. Entonces no lo haga esperando una recompensa humana, hágalo esperando la recompensa eterna. Hágalo porque el Señor se lo va a recompensar, y así vamos a tener nuestra corona incorruptible, aquella gloria que vamos a tener eternamente delante de Él por haber sido fieles en nuestro servicio al Señor. Así que, hermanos, ánimo para los que queremos servir al Señor, para que los que queremos participar de este servicio, este privilegio que Dios nos da. Ánimo, ¿verdad? Porque quien nos va a recompensar va a ser el Señor cuando Él venga. Vamos a orar. Padre, gracias. Tu Hijo es el príncipe de los pastores. Es el jefe, el pastor de pastores. Y todos los que servimos aquí en la tierra para cuidar tu rebaño, simplemente somos ayudantes. Las ovejas son de Él. Él es el dueño del rebaño. Nosotros simplemente somos ayudantes del pastor de pastores, del único que es el buen pastor, de nuestro Señor Jesucristo. Pero es un gran privilegio que nos permitas participar del servicio al lado de tu Hijo Jesucristo. Queremos hacerlo bien, Señor. Queremos ser fieles a ti, Señor, en el servicio que estamos dando a tu Hijo Jesucristo. Ayúdenos a ser buenos pastores, Señor. Hacer bien la tarea que se nos encomiende, que sea para el servicio al Señor, en el cuidado del rebaño que Dios ha puesto aquí en Choluteca, Señor.
Ayúdanos, Señor, danos sabiduría y danos la fuerza que necesitamos para hacerlo también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.